La clase de este bloque va a ser el tema de la inflación. Ya específicamente la diferencia en lo que consideramos como la... Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, ahí sí. Entre lo que consideramos la tasa inflada y la tasa real. ¿Ya? Yo creo que todos son conscientes de lo que es la inflación. O sea, yo con 100 pesos de hoy día no puedo comprar lo mismo que podía comprar en 2005. Ya eso de comprar 10 tabletones ya no existe, ya esto porque hay inflación, ¿ya? Ahora bien, el ejemplo del tabletón igual es un poco engañoso porque nosotros vamos a hablar de inflación cuando cumplan dos escenarios y una condición adicional, ¿ya? La inflación ocurre cuando tenemos aumentos de los precios de bienes y servicios de forma sostenida y generalizada en cierto intervalo de tiempo, ¿ya? Sostenida porque si suben los precios de algo durante una semana no podemos estar hablando como de inflación, ya tiene que ser como sostenido en al menos un mes, que es lo que nosotros usamos en Chile al menos. Generalizada porque tiene que ser, no puede ser solo un bien para hablar de inflación, ya tiene que ser como en general de los bienes y servicios, que son los que actualmente se consideran como estimación, los que están contenidos dentro del IPC, y en un intervalo de tiempo. Al igual que las tasas de interés, el monto de la inflación no vale nada si no le agregamos en qué periodo se produjo esta tasa de inflación, ¿ya? Así que eso lo tienen que tener en consideración. Entonces, al considerar la inflación en cómo evoluciona el dinero en el tiempo, ya al calcular el valor futuro, nosotros vamos a reconocer como cuatro tipos de valores futuros, ¿ya? O sea, son cuatro cantidades realmente que tenemos que considerar al momento de hacer análisis económico, ¿ya? Porque la inflación presenta algunas modificaciones al dinero que nosotros tenemos que ser capaces de hacernos cargo y considerarlo en nuestra toma de decisiones. Lo primero es la cantidad real del dinero, ¿ya? Vamos a hablar del poder de compra, los números de pesos entonces requeridos, que son como los números de pesos de futuro que vamos a requerir, y la ganancia de interés por sobre la inflación, ¿ya? Lo primero es la cantidad real de dinero. Interrúmpame cuando tengan duda, ¿no? ¿Ya? Lo primero es la cantidad real de dinero. Ya la cantidad real de dinero es cuando nosotros no estamos considerando que existe inflación. ¿Ya? Nosotros solamente vamos a considerar que, dada una tasa de interés, por ejemplo, nosotros en el futuro, al final del periodo de evaluación, nosotros vamos a tener una cantidad de unidades monetarias, una cantidad de pesos, ¿ya? Pero es eso lo que considera esta parte, la cantidad real de dinero, ¿ya? Si yo deposito 100.000 en una cuenta de ahorros con 10% anual de interés por 8 años, ¿cuánto voy a tener? Esto es simplemente lo que ya hemos visto. Vamos a tener un valor futuro de 214.000 pesos, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que tener siempre en consideración, aparte del valor futuro, es el hecho de que nosotros no vamos a poder comprar necesariamente en el futuro el doble de bienes, a pesar de que se duplique nuestro valor en unidades monetarias, ¿ya? Porque existe la inflación, ¿ya? Entonces, ahí hay una diferencia súper importante. Ya cuando hablamos de cantidad real de dinero hablamos de unidades monetarias, pero eso no significa que nosotros tengamos el mismo poder de compra, ¿ya? Porque la inflación no nos permite tener eso. Ahora bien, ¿cómo podemos comparar el poder de compra que nos van a entregar estas nuevas unidades monetarias, este dinero que nosotros vamos a tener al final del periodo de evaluación? Es que nosotros podemos empezar a considerar la inflación, ¿ya? Entonces nosotros vamos, podemos hacer varios análisis, ¿ya? Pero podemos como de cierta forma construir una ecuación similar a la del valor futuro que nos traiga hacia el poder de compra de hoy los pesos que vamos a tener en el futuro, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hablar de una nueva tasa de interés, que es la tasa de interés inflada, ¿ya? Cuando estamos en un escenario en que nos ofrecen interés y en este mismo escenario también existe la inflación, va a existir esta tasa inflada que considera dos cosas, ¿ya? ¿Cuánto van a cambiar nuestras unidades monetarias y
cuál va a ser el interés o el pago que nosotros vamos a tener por el uso del dinero, ¿ya? Lo que actualmente nos interesa en este punto, en el poder de compra, es ser capaces de analizar la cantidad de dinero que vamos a tener y compararla con cuánto podríamos comprar a los precios de hoy. Entonces lo que nosotros hacemos es que simplemente el valor futuro que nos va a entregar nuestra tasa de interés lo tenemos que traer o ajustar, mejor dicho, a los precios de hoy. ¿Cómo hacemos eso? Tratando la tasa de inflación como si fuese una tasa de interés, es decir, multiplicamos este valor futuro, esta cantidad de pesos, por 1 más f elevado a la cantidad de periodos, ¿ya? Obviamente, el ejemplo aterriza todo esto. Entonces tenemos el siguiente caso. Bueno, algo importante que es lo que hacemos, o sea, el objetivo de esto es encontrar una tasa de interés real, ¿ya? La tasa de interés real es lo que nos va a decir la tasa a la cual el dinero que tenemos hoy se va a transformar en dinero del futuro, pero conservando el poder de compra, ¿ya? Es decir, lo que vamos a realmente estar ganando en términos de poder de compra en el interés, ya que es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque si a mí me ofrece una tasa del 10% anual y la inflación es de un 10% anual, ya no me va a servir de nada ese 10% de interés porque mi cantidad de dinero va a aumentar en la misma proporción que lo que disminuye el valor de ese dinero. ¿Ya? Es decir, voy a poder comprar exactamente lo mismo. Entonces, la tasa de interés real lo que nos permite entender cómo va a aumentar nuestro poder de compra dada una tasa de interés. ¿Ya? Y eso se calcula de esta forma. ¿Ya? Acá existe lo que es la ecuación de Fisher, que es lo que refleja lo que habíamos estado viendo, lo que les mencioné antes, que la tasa de interés inflada ya va a considerar va a estar compuesta de dos partes. Una parte que es la ganancia de interés real que vamos a tener, y la otra parte es la inflación. ¿Ya? Entonces, la ecuación de Fisher es lo que les va a servir para hacer todo el resto de cálculo durante esta parte del curso, de la inflación. ¿Ya? Entonces esto se ve mejor con un ejemplo. Si usted deposita 100.000 en una cuenta de ahorro con un 10% anual de interés, ya por 7 años, y tiene una tasa de inflación que se espera del 8% anual, ¿cuál será el poder de compra en 7 años más? Nosotros tenemos que ser capaces de entender que vamos a tener un valor futuro que va a cambiar a través de los años por una tasa de interés que nos están diciendo, que es la tasa del 10%, pero al mismo tiempo vamos a tener una inflación del 8% anual. Entonces, ese valor futuro tenemos que traerlo al poder de compra, y si esto no es un valor presente, al poder de compra de hoy. Esto se hace mediante el ajuste de que este valor futuro lo ajustamos por los periodos de inflación que tuvimos, ¿ya? Entonces simplemente es que vamos a estar aplicando la fórmula. El valor futuro va a ser igual al valor presente por 1 más la tasa de inflación por los periodos de capitalización, dividido el ajuste por la inflación que tuvimos en el mismo periodo de tiempo, ¿ya? Entonces esto nos dice que en los 7 años que van a pasar con una tasa de interés del 10% anual y una tasa de inflación del 8% anual, vamos a tener 113.000 pesos con el poder de compra de hoy, ¿ya? Esto también se puede calcular mediante la fórmula que les presenté recién. Ya la tasa de interés real va a ser igual a la tasa inflada, o a la tasa nominal, que también se llama, menos la inflación, dividido por 1 más la inflación. ¿Ya? Si nosotros hacemos este cálculo, lo que vamos a obtener es que nuestra tasa real ya va a ser de 1,85%. Ya, si nosotros aplicamos esta tasa a nuestro valor presente, nosotros podemos obtener nuestro valor el valor en términos de poder de compra que vamos a estar ganando. ¿Ya? Entonces, el análisis que estamos haciendo acá nos dice que si descontamos la inflación, nosotros podemos comprar 113.000 pesos a futuro, ¿ya? Debido a que los productos suben por esta inflación. ¿Ya? Entonces, hasta ahora hemos visto dos cosas bien importantes. Uno es la cantidad de pesos de moneda, si quieren verlo así, que vamos a tener. Y lo otro es qué podemos hacer con ese dinero. ¿Ya? Entonces, eso es algo que tienen que tener muy claro. Lo tercero es el número de pesos
requerido, ¿ya? La cantidad que yo voy a necesitar para comprar cosas en el futuro, dado una inflación dado la inflación que yo puedo estimar o que sé que va a ocurrir, o etcétera, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, si queremos comprar un auto en 3 años más, ¿ya? Sabemos que hoy día vale 1000, pero sabemos que el precio o que la inflación es de un 5%, ya nosotros sabemos que la cantidad de pesos que vamos a necesitar para comprar ese mismo auto ya no va a ser la misma, ya no va a ser 1000. Y esa cantidad de pesos, de unidades monetarias, nosotros la podemos obtener nuevamente utilizando la inflación. ¿Ya? Entonces esto es simplemente como obtener el valor futuro ya, pero en términos de inflación, la cantidad de pesos que vamos a requerir dado que tenemos esta inflación. ¿Ya? Entonces acá es otra forma o otro elemento del valor futuro que tenemos que estar considerando. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos la cantidad de pesos que vamos a tener aplicada una tasa de interés, el poder de compra que vamos a tener dada una tasa de interés y una tasa de inflación, y la cantidad de pesos que vamos a necesitar para comprar dada una inflación. ¿Ya? Y lo cuarto, que es lo que a nosotros nos interesa, es la ganancia de interés por sobre la inflación. ¿Ya? Entonces, nosotros acá vamos a hablar de, como le había mencionado antes, la tasa, la tasa inflada va a tener dentro de su, o sea, va a tener incluidas dos factores. Va a tener cuánto vamos a ganar en términos de poder de compra, que el interés es real, y vamos a tener cuánto va a aumentar nuestra cantidad de pesos en términos, en unidades de dinero, ¿ya? Entonces vamos a tener dos relaciones que hay que considerar, que vamos a tener el caso 3, que es número de pesos entonces requerido, y la cantidad real de dinero, ¿ya? Entonces la fórmula tiene que considerar estos dos efectos. Ya por un lado vamos a tener que BP... No tengo cómo apuntar. Ustedes ven cuando yo muevo el cursor, ¿verdad? Sí, será. Sí, ya. Entonces nosotros vamos a tener primero cuál es la cantidad de pesos que vamos a requerir en el valor futuro, que va a estar dada por esta parte. Es decir, BP por 1 más F elevado a N, ¿ya? Pero además necesitamos saber la cantidad real de dinero, ¿ya? Que va a estar dada por el IR. ¿Ya? Ahora bien, esto se puede ver reducido en lo que llamamos la tasa de interés inflada, que considera estos dos elementos en una sola tasa. ¿Ya? Entonces con esto podemos ya calcular el valor futuro. Ahora bien, en el mundo real, cuando hablamos de tasa de interés inflada, o sea, no van a encontrar en el mundo real la idea de tasa de interés inflada, pero todo en general en ingeniería económica se habla como de tasa de interés inflada como para considerar o entregar claridad respecto a que estamos utilizando la inflación, o sea que la inflación está contenida dentro de esta tasa, ¿ya? En otro escenario se habla de la tasa de interés nominal. Si buscan la ecuación de Fischer van a encontrar que la tasa inflada en realidad es la tasa de interés nominal. No le ponemos nominal porque ya hablamos de una tasa de interés nominal en la clase anterior, ¿ya? Entonces esto es como resulta medio redundante. Pero quédense con esa idea. O sea, tasa inflada tiene dos componentes, la ganancia de interés en términos de poder de compra y el ajuste de los pesos que vamos a necesitar. ¿Ya? Por suerte en el mundo real existe la UF, ya que es una unidad que va a ir variando su valor en pesos de acuerdo a la inflación. Entonces acá vamos a distinguir dos escenarios. ¿Ya? Cuando trabajemos con pesos, vamos a tener que utilizar la tasa inflada para llevar de buena forma nuestros pesos a valor futuro, pero al trabajar con UF vamos a utilizar la tasa que nos está entregando el banco. Cuando el banco les dice que le ofrece un préstamo de un 1,5%, por decir algo, esa tasa es real, ¿ya? Porque siempre les van a entregar este tipo de préstamos en UF, entonces la parte de la tasa de interés que está relacionada con la inflación ya está contenida en el UF. Entonces la otra parte, que es el interés real, está en esta tasa.
Ya, entonces solamente es esa la que le importa, porque el resto de la inflación se hace cargo la UEF. Ya, entonces vamos a tener, vamos a hacer un breve repaso para ver si se entendió. Y vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Ya? Como les mencionaba, hay 4 elementos a considerar en el valor futuro: cantidad real de dinero, el poder de compra, el número de pesos requerido a futuro y la ganancia de interés sobre la inflación. ¿Ya? La cantidad real de dinero es simplemente nuestra tasa, la unidades que nosotros vamos a tener en el futuro. ¿Ya? Simple aplicación de la tasa de interés nominal o inflada. ¿Ya? Eso es lo que vamos a obtener, sea cual sea la inflación o lo que nos estén pagando por el uso del dinero, que es la tasa de interés real. ¿Ya? Es cuánto vamos a tener en el futuro, en monedas, si quieren ver. El poder de compra es la comparación cuando nosotros queremos ese valor futuro, traerlo o sea, encontrar el verdadero poder de compra que vamos a tener respecto a ese valor futuro. Entonces, acá lo que nos va a servir es la tasa de interés real. ¿Cuánto aumenta realmente nuestro poder de compra? ¿Ya? Cuando consideramos que no hay inflación. Tercero es la cantidad de número de pesos entonces requerido, que es decir, hasta a qué punto van a subir los precios dado que yo conozco la inflación, ya que es simplemente como encontrar el valor futuro usando la inflación como nuestra tasa de interés, y la ganancia de interés por sobre la inflación, que considera que ambas cosas. Estamos considerando la tasa inflada, que contiene una parte de aumento de monedas por la inflación y la otra parte de aumento real sobre el poder de compra. Entonces, vamos a ir al Menti de nuevo. ¿Alguna duda respecto a esto? Profe, a mí no me quedó bien claro el segundo punto dentro de lo que explicó de la inflación. ¿Ya? Como que no entendí bien a qué se refería con el poder de compra. Perfecto. Mira, nosotros cuando tenemos inflación significa que nuestra plata, nuestra moneda, nuestros billetes van a valer cada vez menos, que vamos a poder intercambiarlo por menos bienes y servicios. Un ejemplo de los tabletones. Antes podía cambiar una moneda de 100 por 10 tabletones, ahora puedo cambiar una moneda de 100 por 3 tabletones, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, nuestro dinero vale menos. Cuando nosotros nos ofrecen una tasa de interés, nos están ofreciendo un pago, ¿verdad? Un pago por el uso del dinero, ¿ya? Ese pago puede que no necesariamente va a compensar el aumento de los precios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede darse que a mí me ofrecen un 10% anual de interés, pero yo sé que el próximo año los precios también van a subir un 10%, ¿ya? Entonces, a mí me van a pagar 110.000 pesos, ¿ya? Pero yo voy a poder comprar exactamente lo mismo que podía comprar ahora, porque los precios también subieron un 10%. Entonces, mi poder de compra no cambió, ¿ya? Yo puedo comprar exactamente lo mismo, solamente que ahora tengo más moneda dando vuelta, pero no puedo comprar más, porque simplemente la inflación creció a la misma tasa que mi interés o mi pago, ¿ya? ¿Se entiende un poquito más? Sí, ahora sí. Súper, Ya, gracias. perfecto. Eso. Entonces, voy a poner el ejercicio. Este ejercicio dice: se depositan 5.000 en un banco, se espera un año y retira todo el dinero para comprar el bien. Si el banco lo protegió de la inflación, que fue de 0,5%, a una tasa de un 1% mensual real de interés, ¿cuánto le costó el bien? Es decir, ¿cuántas unidades monetarias tuvo que desembolsar para comprar este bien luego de un año? Ya, acá, bueno, ahí veamos cómo, si cacharon más o menos los conceptos. Acá está el numerito, se los voy a mandar por el chat.
Sí, por favor, vayan metiéndose al Menti. Lo otro, pueden ver si tomaron, si pudieron tomar o sea, si pudieron registrar la asistencia. ¿No, no les pidió cuando entraron algún tipo de cheque o algo así? ¿Cómo lo hacen los Profe, otros no pidió profes? La nada. verdad no cacho nada. No sé, profe, a mí creo que es el único ramo como que toman asistencia. Sí, de ¿En hecho tengo serio? entendido que no se debiese pedir asistencia. ¿En serio? Ah, yo en todo Hay caso lo otros decía ramos que porque sí toman asistencia. alguien lo mencionó, ya yo no. Yo quiero, obviamente quiero que Profe, vengan, ¿cachai? Pero Igual, gestión uno toma profe, asistencia. igual, profe puede verlo en las estadísticas. Creo que en las estadísticas como de su cuenta le salen los usuarios que se meten a la reunión, cuánto tiempo están en la reunión, algo así. Puede buscar un ah, tutorial en YouTube, ahí lo maravilloso. especifican. Ya, me siento como el profe de 80 años, ya, bacán. Profe, ¿cuál Muchas era la gracias. pregunta? ¿Cómo? La pregunta que teníamos que hacer. Ah, sí, sorry, se me olvida que es esta, ¿ya? ¿Están todos los que quieren participar metidos? ¿Pero alguien? ¿No? ¿Sí? Ya, démosle.
¿Cómo van? Bien. Bien, profe, yo ya respondí. Bien, profe. Buena, buena. Uh, ¿Quién ganó? Igual, asumo que hay una forma inteligente de verlo, pero voy a ver pantalla. Ya. Muy bien, Seba. Viar. ¿Quién es Viar? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Ignacio Vidal. Ya, bueno. ¿Y Alejandro? ¿Hay más de algún Alejandro? ¿Alejandro? ¿No? Alejandro Suárez, profe. Ya, bueno, bueno. Ya. Entonces, ¿qué pasa acá? Nos dicen que el banco nos protege de la inflación, es decir, la tasa que nos va a ofrecer va a estar inflada, ¿ya? Porque nos está diciendo que nos va a dar un 1% mensual de interés y además nos va a proteger de la inflación. Entonces lo que tenemos que, vamos a tener que en nuestro valor futuro van a estar puestas estas dos componentes, ¿ya? La tasa, la inflación, que va a mantener nuestro poder de compra, en el fondo va a aumentar nuestros pesos de forma tal que mantengamos nuestro poder de compra. Y además nos va a generar interés sobre esto, interés real de un 1%. Entonces nuestra tasa inflada ya va a estar dada por la ecuación que vimos anteriormente, ya, que va a ser IR más IR por la inflación por F, ¿ya? ¿Por qué? Porque al generar tanto un aumento de los pesos requeridos y agregarle la ganancia que efectivamente vamos a tener, estas dos, si las multiplicamos, se transforman en 1 más IF y F va a tener esta componente. Ya en el fondo lo que está diciendo es que vamos a generar intereses y los intereses y la inflación se van a ver afectadas entre sí, ya que esta componente de multiplicación acá. Entonces, al calcular nuestra tasa de interés inflada, nos va a dar que es de un 1,5%, ¿ya? Y si lo aplicamos a nuestro valor presente, que es de 5.000, significa que vamos a tener 5.982 en el futuro. Y esos son los que vamos a utilizar para comprar el bien. Por lo tanto, el bien costó 5.982. Ya las tasas nosotros por lo general siempre las vamos a utilizar como infladas, ¿ya? Es decir, como nominales. El cambio entre, o sea, cuánto corresponde a inflación y cuánto al pago real por el uso del dinero, esas dos cosas, bueno, son cosas que vamos viendo en el ejercicio, pero lo que más tienen que quedarse claro es la idea de la ecuación de Fischer, ¿ya? La tasa inflada está compuesta por una parte real y una parte de la inflación, ¿ya? Entonces esos son los juegos que se van a ir dando en el ramo. Ahora tenemos otro ejercicio. A través de una herencia, un amigo suyo adquiere 10 millones de pesos. Esto los va a guardar en el banco a una tasa del 6% inflada anual durante 3 años. ¿Cuánto dinero tendrá? Considerando una inflación del 0,4%. Entonces, váyanse al Menti y me cuentan cómo les va.
Sorry, profe, una pregunta. ¿Con cuánto dinero se refiere a cuántas unidades monetarias? Así es. Muy bien. Ya. Perfecto. Efectivamente, ya. ¿Profe, son solamente los que están ahí los que participan? No, esos son los que han sacado puntaje. Ah, ya, ya. Sí. ¿Por qué? No aparecí. Contestaste bien. No, no, no. No aparezco en todo. Ya, no, sí, pero son todos. Igual yo creo que esto debe tener algún tipo de estadística, así que lo voy a ver. Lo voy a ver de ahí. Para asignar bien los puntajes. Ya, claro. Como en este caso nos dicen explícitamente que estamos ante una tasa del 6% inflada, significa que ya estamos considerándole esta inflación del 0,4%. ¿Ya? Entonces, esta tasa inflada tiene una componente real
y tiene una componente de la inflación. Ambas están en el 6%, así que no hay que hacerle ningún tipo de modificación. Ya al cabo de 3 años, su amigo tendrá 11.910.000. ¿Qué pasa ahora si la tasa anterior es real? Eso es lo que tienen que ver, que calcular ahora. Creo que les di mucho tiempo para esto. Bueno, no sé. Eso no es máster de Como profe, si inflación. la tasa de 6% es real ahora. Claro, ahora sí la tasa es real. Así que voy a empezar el conteo. Entonces la pregunta es cómo afecta el resultado anterior, pero si es real. Ya les voy a dejar el ejercicio anterior, pero consideren esto 6% real. Bueno, ya. Los que pusieron 11.910.000, ¿por qué pusieron ese resultado?
Profe, a mí se me cayó, no alcancé a contestar. Ah, pucha. ¿Cómo se te cayó? ¿Y podía acceder de nuevo en todo caso para la última pregunta? Sí, ahora sí, que me decía como que se había desactivado la pregunta, entonces no pude votar. Ah, qué raro. Pucha. A ver si después el Kahoot no da esos problemas. Ya, efectivamente, si la tasa ahora es la real, significa que, como también necesitamos la protección ante la inflación, ya, lo que tenemos que hacer es calcular esta tasa inflada, ya, y simplemente basta con aplicar la fórmula, que es la tasa real más la tasa real por la, acá me faltó la R, por la inflación más la inflación. Eso nos da una tasa del 6,4%. ¿Ya? Recién ahí, no, ahí recién nosotros podemos aplicar encontrar el valor futuro, porque nosotros tenemos que saber cuánto ganamos sobre interés y, o sea, cuánto ganamos tanto de interés real por de compra, como cuánto ganamos en la cantidad de pesos o unidades monetarias, ¿ya? Ambas cosas tienen que estar contenidas, van a estar contenidas en la tasa inflada y nos va a dar obviamente mayor. ¿Por qué nos da mayor? Porque antes la componente, o sea, el 6% que estábamos hablando antes contenía ambos factores, inflación y la ganancia por interés. Ahora ese 6% solo es la ganancia por interés, entonces evidentemente nos va a dar una cantidad mayor, ¿ya? Y ahora tenemos un último ejercicio, ¿ya? Que es si en el banco donde queremos depositar este fondo solamente acepta UF, ¿ya? ¿Cuánta UF va a tener al final del periodo que son, ¿cuánto eran? 3 años, ¿ya? Considere que el valor de la UF son 29.398, que la inflación es de un 0,4% y que la tasa del 6% es la tasa real, ¿ya? Así que pueden meterse al Menti y hacer el cálculo. Antes de dar por iniciado esto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, ¿No? yo tengo una crítica ¿Sí? constructiva. ¿Ya? A mí me pasa que de repente avanza la diapositiva muy rápido y no puedo copiar ni la fórmula, entonces me pierdo. Ah, pero ya, sí, está bien, pero igual yo les dejé la... Ah, pero tú decís la fórmula del ejercicio, ¿no? Claro, como que muestra la Y fórmula y está el ejercicio y yo me perdí porque no me alcancé a anotar. Pero solo eso, lo demás lo entiendo bien. toda la razón, lo voy a tener en cuenta. Eso, así que demos... ya, entonces pasamos al último ejercicio de la clase de inflación. Así que yo les digo cuando esté activo. Y ahora tenemos que trabajar en UF. Entonces, ahora ya pueden empezar, deberían poder empezar a seleccionar su alternativa. Recuerden que esto es a 3 años. Profe, Sí. tengo una duda conceptual. En este caso, ¿la UF se mantiene fija o va a variar según la inflación durante los 3 años? Esa es la gracia de la UF. O sea, la UF se va a mantener fija. ¿Ya? Nosotros vamos a tener una UF. Por ejemplo, a mí me pueden regalar una UF. ¿Ya? Yo Ujú. siempre voy a tener esa UF, pero lo que va a variar es a cuántos pesos yo puedo transformar esa UF. ¿Se entiende? Sí. O sea, por eso por lo general los bancos trabajan con UF, los créditos hipotecarios, todo lo que tenga como que sea mucha plata y además experimente variación en el tiempo, la idea es protegerla por la inflación. Entonces se suele trabajar en UF, ¿ya? Ujú. Pero la Ya, UF no va a gracias. cambiar su valor. O sea, no van a cambiar la cantidad de UFs por la inflación.
¿Y cuántos eran los periodos, profe? Eran 3. Se me olvidó agregarlo acá en el último ejercicio. Ya, muy bien. Igual hartos contestaron 410, pero como nosotros tenemos que, vamos a estar trabajando en UF, la UF ya trae dentro de su valor incluida la inflación. Entonces, por ende, al momento de trabajar con UF, siempre tenemos que trabajar solo con la tasa de interés, la tasa de interés real. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer esta transformación de los 10 millones de pesos a UF. Ya, esto nos entrega 340 UF. Y simplemente lo multiplicamos por 1 más la tasa de interés real, que en este caso es 0,06 y obtenemos los 405. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante porque tienen que siempre, o sea, lo que quiero que saquen finalmente de esto es que en las tasas, ya como se ven cuando trabajamos en pesos, por lo general van a tener 2 componentes que hay que entender cómo aislar y cómo evaluar, y cuándo considerar cada uno. ¿Ya? En este caso, la componente de la inflación no es necesario considerarla porque estamos trabajando con un UF, la UF se hace cargo de la inflación. Entonces, en este caso es necesario considerar la tasa de interés real. Entonces, lo que les sirve acá respecto a, así como a modo de resumen, es lo que les comentaba acá. Cuando trabajamos con peso, vamos a tener que utilizar la tasa inflada. ¿Ya? En caso de que no les digan si la tasa es real, ustedes asumen que la tasa es inflada. Entonces no tienen que hacerle nada, simplemente trabajan con esta tasa. Al trabajar con UF, tenemos que trabajar con la tasa real, que es la tasa que van a ver que les va a ofrecer el banco en el fondo. ¿Ya? Entonces, eso. Ya como nos quedó un ratito, vamos a hacer el último ejercicio de la clase anterior. ¿Alguna pregunta respecto a la inflación? Está claro. ¿Sí? Ya, qué bueno. Así que
bueno, cualquier cosa igual me pueden escribir, está mi correo en el sílabo, así que si tienen alguna duda me pueden decir. Bueno, acá está la resolución, esta PPT le voy a reemplazar la otra que no tiene la respuesta a los ejercicios, obviamente. Y esta sí los tiene, así que se las voy a mandar junto con el Excel en donde estamos desarrollando los ejercicios. ¿Ya? Bueno, teníamos 2 ejercicios pendientes, pero yo creo que vamos a hacer que este también es como un ejercicio típico de control. ¿Ya? Es como muy clásico. ¿Ya? Nosotros lo que vamos a tener entonces que acá nos dice, bueno, vamos a leerlo y vamos a ir explicando distintas cosas. Pablo recibe una herencia por un monto de 60 millones de pesos. ¿Ya? Pablo decide invertirlo para lo que considera 3 inversiones posibles. En la primera opción es levantar un emprendimiento de su hermano Andrés, al cual debe prestarle 45 millones de pesos de los 60. Su hermano rentabiliza el negocio a una tasa del 10% anual efectiva, ya comprometiéndose a devolverle el dinero presto a la misma tasa. ¿Ya? La segunda opción consiste en adquirir un pequeño local de comida que cuesta 50 millones de los 60 totales que él tiene, y que el dueño maneja una tasa del 3% semestral capitalizada mensualmente, ¿ya? Para todo lo que se refiere a la rentabilidad de inversión. El cuarto es usar todo el dinero, ya armar una cartera por 60 millones, la cual tiene una tasa de un 4% anual, capitalizada cuatrimestralmente, ¿ya? Si además considera que, en el caso que corresponda, el dinero que no gaste, lo guarda en una cuenta corriente al 4% anual capitalizado semestral, ¿qué opción debería elegir si considera un horizonte de tiempo de 2 años? Entonces, ¿qué tenemos acá? 60 millones como un valor presente, queremos llevarlo al valor futuro en los próximos 2 años. Para esto, ¿qué nos complica la vida? Las tasas de interés que no sabemos si son nominales o reales. Eso es lo que tenemos que averiguar ahora. Entonces, vamos a copiar estas formulitas. Vamos a llevar acá. ¿Se entiende más o menos el ejercicio, el objetivo del ejercicio, no? Sí. Se vamos a tener inicialmente 60 millones de pesos. Vamos a tener un periodo de evaluación de 2 años. Y nos dicen que cada una de las alternativas tiene una tasa de interés distinta, o una rentabilidad distinta, ¿ya? Pero también nos dicen que la tasa de interés como por defecto del dinero que va sobrando, porque no está la alternativa de invierte los 60 millones, tiene un 4% anual capitalizado semestral. Entonces eso es muy interesante para nosotros. Interés anual del 4% capitalizado semestral, ¿ya? Que esto nos va a servir para el resto. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, darnos cuenta en la unidad de tiempo en la que estamos trabajando. Si nos dicen que el horizonte de tiempo es 2 años, lo ideal es transformar todas estas tasas que nos van a estar dando, que son la complejidad del ejercicio, todas estas tasas transformarlas a efectivas anuales. Entonces, vamos a partir por la tasa por defecto. ¿Ya? Tenemos un 4% anual capitalizada semestral. Entonces, ¿qué implica esto? Que la temporalidad de nuestra tasa es anual, pero la temporalidad de las capitalizaciones es semestral. Entonces, nuestra tasa del 4% es nominal, no efectiva. Y nosotros necesitamos efectiva para poder hacer los cálculos. Entonces, vamos a transformar esta tasa anual a efectiva con la simple aplicación de nuestra formulita favorita, ¿ya? Que es la que tenemos acá. Entonces vamos a tener que va a ser va a ser 1 más nuestra tasa del 4% dividido la cantidad de capitalizaciones del periodo que existen en el periodo superior. Tenemos 1 año al cual lo queremos transformar y tenemos capitalizaciones semestrales, entonces en 1 año van a haber 2 capitalizaciones. A 2. Entonces, y hay que restarle el 1. ¿Ya? Entonces, esta va a ser nuestra tasa efectiva anual para lo que sobra. Entonces, vamos a empezar a analizar la alternativa.
Alternativa 1. El emprendimiento cuesta 45 millones de pesos, entonces vamos a ponerle y 45 millones de pesos. Y lo que nos sobra van a ser 15 millones de pesos. Y nos dicen que el negocio, el que nos vamos a meter con estos 45 millones de pesos, tiene una tasa del 10% anual efectiva. ¿Ya? Como dicen que es efectiva, no tenemos que hacerle nada. Entonces aquí anual efectiva, que es exactamente lo que estamos buscando. Entonces con esto ya podemos pasar a valor futuro. ¿Ya? O sea que le vamos a poner valor futuro. Entonces nosotros podemos pasar esta tasa, esta inversión de 45 millones de pesos, la vamos a multiplicar por el interés que nosotros, o rentabilidad que nosotros vamos a generar, que es del 10%, y lo vamos a elevar obviamente a el periodo, la cantidad de periodos del horizonte de evaluación, que son 2. Entonces esto nos va a dar que estos 45 millones de pesos a una tasa anual efectiva del 10% se van a convertir en 54 millones de pesos. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Vamos bien. Ya. Ahí obviamente el que no esté entendiendo tiene que levantar la voz, porque si no, no voy a agachar nunca. Así que eso. En el caso de lo que sobra, ya vamos a tener 15 millones de pesos que van a generar intereses por un 4,04% anual. Entonces, tenemos que llevarlo a valor futuro. 1 más. Entonces, nuestro valor futuro total va a ser la suma de estos dos. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a marcar en verdecito. La alternativa 2 nos dice que la inversión va a ser de 50 millones. Lo que sobra van a ser 10 millones. Y que la tasa es una tasa del 3% semestral capitalizada mensual. Entonces esto requiere mayor conversión. Porque ¿qué queremos? Llevar todo a tasas efectivas anuales, porque el periodo de el horizonte de evaluación lo estamos analizando en años. ¿Ya? Entonces, la tasa de interés semestral va a ser un 3%, capitalizada mensual. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos pasar la tasa de interés semestral nominal a una tasa de interés semestral efectiva, usando nuestra formulita. Entonces, 1 más nuestra tasa de interés dividida por la cantidad de capitalizaciones que se generan, ya, un semestre son 6 meses, capitaliza mensualmente, se generan 6 capitalizaciones. Dividido 6 elevado a 6. Entonces, esta es nuestra nueva tasa efectiva semestral, pero nosotros estamos haciendo el análisis a nivel anual. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir esta tasa semestral efectiva a anual efectiva. David, ¿tiene levantada la mano? Sí, profe, tengo una duda. Con el ¿Sí? 16,236, arriba del cuadrito que está pintado en verde, ¿Sí? ¿cómo se saca ese valor? Ah, ya, es que, mira, dice que los 60 millones se pueden invertir en estas 3 alternativas, pero no todas las alternativas usan los 60 millones, ¿ya? En este caso, la primera alternativa considera 45 millones, ¿ya? Esos 45 millones van a rentabilizar a este 10% anual, ¿ya? Pero solo esos 45 millones. Lo que dice el enunciado también acá abajo es que el dinero que no gaste lo guarda en una cuenta corriente al 4% anual capitalizado semestral. Entonces, esos 15 millones no van a generar intereses al 10% anual efectivo que van a generar los otros 45, ¿ya? Van a tener este 4% anual capitalizado semestral, ¿ya? Pero eso no nos sirve a nosotros porque esa es una tasa nominal, así que tenemos que convertirla a una tasa anual efectiva, ¿ya? Y eso es lo que nosotros multiplicamos acá.
los 15 millones por 1 más la tasa anual efectiva de lo que sobra, elevado a 2 porque son dos periodos que pasaron para encontrar el valor futuro. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, Profe, acá, ¿puede ver? ¿sí? ¿Me puede mostrar cómo calculé ese 3% nuevo, por favor? El Obvio. Bueno, dame un segundo. No. Nos dice el enunciado. Dame un segundo. Quiero... Bueno, el enunciado lo que nos dice es que la segunda alternativa tiene una tasa de rentabilidad del 3% semestral capitalizada mensual, ¿ya? Como el periodo de la tasa de interés es semestral y la capitalización es mensual, es decir, estos periodos no coinciden, este 3% es nominal. Nosotros necesitamos el 3%, o sea, la tasa de interés, digo, semestral, pero efectiva. Entonces, para eso nosotros aplicamos nuestra fórmula, que lo que consiste es que ese 3% ya va a ser nuestro nominal, entonces lo vamos a meter acá, va a ser nuestro R, y como es semestral y capitaliza mensualmente, va a capitalizar 6 veces. Entonces, nuestra fórmula nos dice que la tasa de interés semestral efectiva es 1 más nuestra tasa nominal, dividida por las capitalizaciones, todo este componente elevado al número de capitalizaciones menos 1. ¿Ya? Entonces con esto obtenemos la 3,04. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Ya. Entonces nosotros acá tenemos nuestra tasa anual efectiva, tenemos nuestra tasa semestral efectiva, pero estamos trabajando en un horizonte de evaluación de años. Entonces tenemos que traspasar esta tasa semestral efectiva a una tasa anual efectiva. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Para eso nosotros podemos usar esta formulita. ¿Ya? Nosotros sabemos que la tasa semestral efectiva, para llevarla a una anual efectiva, significa que tenemos que pasarla, o sea, va a generar intereses 2 veces en un año. ¿Ya? Como es semestral, genera cada 6 meses, en un año hay 2 meses, entonces van a generarse 2 intereses. Como son intereses sobre intereses, nosotros sabemos que se va a transformar 2 veces, ¿ya? O sea, nosotros vamos a generar intereses una vez y después de nuevo. Entonces, ese cálculo nos va a dar nuestra tasa de interés anual efectiva. ¿Qué implica esto? Significa simplemente usar esta formulita, ¿ya? Nosotros queremos el IA, interés efectivo anual. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nuestra tasa semestral efectiva, le vamos a sumar 1, la vamos a elevar a 2, porque 2 veces se generan capitalizaciones con una tasa semestral en un año, y le vamos a restar 1 para obtener el valor, la tasa anual. Ahí sí. Profe, ¿Sí? ¿me podría mostrar el 3,04? Es para ver la fórmula. Sí, yo les voy a mandar este Excel de todas formas, pero esta es la fórmula. 1 más la tasa de interés nominal, en este caso 3, dividida el número de capitalizaciones, en este caso 6, porque estamos hablando de un semestre con capitalización mensual, elevado a 6, porque estamos hablando porque las capitalizaciones que se producen, menos el 1 para tenerlo en términos de tasa. Profe, perdón, me distraje. ¿Cómo sacó el efectivo anual? El efectivo anual, bueno, nosotros ¿Sí? tenemos una tasa semestral efectiva, ¿ya? Que es la que obtuvimos con el cálculo de recetas. Pero nosotros sabemos que esta tasa semestral efectiva, ¿ya? Como es efectiva, capitaliza cada semestre. Para transformarla a anual, necesitamos tener en consideración estas 2 capitalizaciones. Entonces, si nosotros queremos transformarlo a anual, simplemente tenemos una tasa que capitaliza 2 veces. Y eso lo podemos obtener mediante esta forma, ¿ya? Si nosotros queremos con esta tasa evaluar cómo va a crecer el dinero en un año, ya nosotros o podemos hacer que capitalice 2 veces semestralmente, o la transformamos a un año. Por ejemplo, si tenemos 1000, ¿ya? Y queremos ver qué pasa en un año más,
con estas dos tasas debería darnos exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, podemos tener el caso de que tenemos 1000 y al finalizar un año, con la tasa semestral, que es de un 3,04%, nosotros vamos a tener que, como es una tasa semestral, capitalizó 2 veces. Entonces, el número de periodos de capitalización va a ser igual a 2. Pero en el caso de que queramos utilizar la tasa anual efectiva, que la construimos simplemente por la formulita, ¿cachai? O el hecho de que capitaliza 2 veces, si queremos utilizar esto, simplemente va a ser que vamos a usar la tasa anual efectiva. Vamos a simplemente utilizar la tasa anual efectiva, y en este caso, como es un año, va a capitalizar una vez, por ende no tenemos que elevarlo a nada, y nos da exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Quedó claro más o menos? Entiendo. Sí, gracias. Perfecto. Ahora bien, lo que tenemos que hacer con esto es que es el mismo análisis anterior. Entonces, nuestro valor futuro de los 50 millones de pesos va a ganar anualmente nuestra tasa anual efectiva de un 6,17%, y estamos evaluando, recuerden, 2 años, así que esto vamos a tener al final de los 2 años. ¿Ya? En cambio, nuestros 10 millones de pesos van a también capitalizar 2 veces, ¿ya? Pero a una tasa distinta, que es esta tasa por defecto, que es la tasa anual efectiva de 4,04. Nosotros con esto sabemos al tiro que ya por lo menos no va a superar a la primera alternativa, me parece. ¿Ya? Entonces, para tener el análisis completo nos falta la última alternativa, que es la más simple. Ya, en este caso, la inversión es completa por los 60 millones, y nos dice que tenemos una tasa del 4% anual capitalizada cuatrimestralmente. ¿Qué tipo es esta tasa? Nominal. Muy bien. Como es una tasa nominal, pero es anual, tenemos que transformarla a anual efectiva. Entonces, nuestra tasa anual efectiva simplemente va a estar dada por nuestra formulita. 1 más 4% dividido en los periodos de capitalización. Cuatrimestral significa cada 4 meses. En un año tenemos 12 meses, es decir, esta tasa va a capitalizar 3 veces. ¿Ya? Y con esto ya tenemos casi terminado el ejercicio, porque nuestra tasa anual efectiva va a ser de 4,05%. Y nuestro valor futuro, ya no tenemos que usar la tasa que sobra, porque o sea, no sobra nada, ¿ya? Pero nuestros 60 millones ahora van a crecer a una tasa anual efectiva de 4,05 elevado a los 2 años. Y sigue sucediendo que la mejor alternativa es la primera. Le voy a poner naranjo. Esta es la mejor. Ya. O sea, esta es la alternativa por la que debería irse este señor Pablo. ¿Ya? ¿Me quedó más o menos claro? Sí, profe, con este ejemplo, Sí, profe. mucho mejor. Bacán. Sí, no, si estas cuestiones son como, o sea, igual fue harta información para una clase. Así que traten de leerse las diapositivas, revisar los ejercicios. Yo creo que obviamente vamos a hacer quizá un pequeño repaso el próximo viernes. Pero nada, pues eso. Gracias por su participación, y que tengan súper buen fin de, ¿ya? Aprovechen de descansar antes de que empiecen a partir todos los certámenes y cosas. Los controlen. Así que Vale, profe, que esté bien. con eso finaliza la clase. Gracias, profe. ¿Cómo quedó el menti, por favor? Gracias, chao. Gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. ¿Cómo quedó el menti? ¿Ah? Profe. ¿Cómo quedó el menti? No sé, es que tengo que revisarlo porque como se van acumulando, no sé quién contestó bien cada pregunta, ¿cachai? Entonces ahí tengo que ver, en alguna parte debe quedar ese dato, y ahí tengo como bien. Claro. Sí. Lo malo realmente es que
o sea, si alguien adivina, puede adivinar y como que mata todo el Ah, la ranking. chunta, Entonces sí, mejor verlo por pregunta, pues, ¿cachai? Claro. O hacer algo para Que que no tenga buen fin adivine. de profe. Ah, Que tenga buen fin de profe. usted igual. Nos vemos. Chao, chao. Profe, yo tengo un pequeño problema. Cuénteme. Tengo otro certamen el 28. Pero no el 26 el certamen. O ya ni me acuerdo. Estoy casi seguro que el 28. Sí, el 28. Por eso tengo Ya. anotado yo al menos. Ya. Tengo el otro certamen después de este certamen. Después del nuestro. Después, o sea, ahora, por ejemplo, ahora lo tendría. El tema es que estoy hablando con la profesora del otro ramo para ver si se va a cambiar el otro certamen o no. Pero estoy en espera de eso. Como, ¿Qué no ramo sé, es? macroeconomía. ¿Con qué profe? Con la profesora María Elisa Farías. Ah, ya no la cacho. O sea, me comentáis si se cambia, pues, Ujú. pero no sé mucho qué se puede hacer. Porque, espérate, ¿no podéis tener clase después de esto, pues sí? ¿Este es el último bloque o no? No, siguen más bloques. ¿Qué más bloque? Ah, Sí. ya. Entonces tendría ahí el Eh, certamen de Ingego ahora y después tendría el siguiente. correcto. Estoy viendo si Ya, se va a poder cambiar el de macro. ya. Me contáis, pues. Pero Ujú. si no, o sea, trata de que se cambie, pero si no, no es mucho lo que puedo hacer en verdad, porque, o sea, tener dos certámenes al mismo día, puta, a veces pasa nomás, po. Y igual Sí, no va sí, a estar difícil este. Me preocuparía más de macro, en verdad. No sé cómo será esa profe. Ujú. Pero el certamen no debería estar peludo el de acá. Y yo estoy cachando que igual va a durar 70 minutos, entonces probablemente lo dejo, hacen el certamen, así que a las 4 ahí quizás tenía un rato para repasar, no sé, po. Pero no sé bien cómo hacerlo como Ujú. para cómo correrlo, en verdad. Me Ya, vais profe. contando, po. Sí, que quería dejar como la situación planteada por si acaso, Sí, para no avisarle como el día antes del certamen. sí, no está bien. Igual te cuento, po, porque puede que este se corra, no sé. O sea, hasta ahora no creo que se corra porque es coordinado, ¿cachai? Pero igual bueno tenerlo en consideración de que hay otro certamen ese mismo día. Ujú. Y Ya, bacán. eso. Muchas gracias, profe. Cuídese. Que estén bien. Buen fin de.